Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludamos a todo aquel que está presente en el día de hoy. Dios me lo bendiga a muchos, a todos, y empezamos en la lección. Bienvenidos todos. Mucha gente entiende que la gracia es un regalo que no merecemos. Sin embargo, en las Escrituras se deja ver dos clases de gracia: la gracia común y la gracia salvadora, o conocido como la gracia especial. Y la gracia, ¿verdad? Salvadora es la que se le da a los creyentes cuando son salvos. En las Escrituras podemos ver que al Dios salvar a las personas, el significado de salvar puede significar varias cosas o diferentes cosas, dependiendo en el incidente o la circunstancia. Si su salud ha sido afectada, causada por una enfermedad mortal, y ha sido restaurado, usted es considerado o liberado a que ha sido salvo. Muchas veces le digo y a muchas personas que mayormente en el Antiguo Testamento se usa el término salvo o salvación si la persona era rescatado de una captura durante una batalla. Por ejemplo, Lot, que fue rescatado por Abraham. Pues esa circunstancia o ese se considera también que era salvo. Lot fue salvo. Amén. Amén. Porque fue rescatado. En las Escrituras, cualquier rescate de calamidad es una especie o clase de salvación. También está el concepto de salvación, más conocida, que más se usa cuando somos salvos de la calamidad de Dios, refiriéndonos a de que hemos de ser salvos o somos salvos de condenación. En primer lugar, somos salvos de tener que enfrentarnos a Dios en su ira en el día del juicio. Y en segundo lugar, rescatados de la ira que ha de venir. Queremos que tomen en cuenta que Dios es el Salvador y a la vez Dios es de quien somos salvos de su ira. Un punto central en relación al asunto de la salvación es el concepto de la gracia. Se dice que la esencia en la teología es la gracia y la esencia de la ética es la gratitud. Bueno, mirándolo bien, la unión entre la gracia y la gratitud es lo siguiente: que desde el principio hasta el fin, la salvación proviene del Señor. Tenga eso, ¿verdad? Bien claro. La salvación no es algo que nos hemos ganado o que mereceremos, sino que Dios nos da gratuitamente por su misericordia y por su amor. Por eso el Salmo 3 y su verso 8 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De Jehová es la salvación.
Sobre tu pueblo será la bendición. Gloria a Dios. Amén. En algunas versiones al lado de ese verso dice Selah, que quiere decir un pare en términos de un cántico o un poema. Cuando hablamos de la gracia, lo primero que se debe observar es la distinción entre la gracia y la justicia. La obra de justicia es algo que se gana, se merece o se le debe a una persona por algún mérito. Hay que notar, Pablo es bien claro cuando habla sobre nuestra salvación en Efesios, su capítulo 2. Pablo se expresa diciendo que si fuimos salvos por nuestras obras, entonces nuestra salvación no sería por gracia. Gloria a Jesús. Pero ya que es por gracia, eso indica Amén. que no es por obras. En contraste a lo que es la gracia es algo que no se merece, que no se gana, es gratuitamente por Dios. Sí, dada por Dios. Donde nunca eres obligado, ni se requiere que se haga algo. Como yo siempre digo, dígalo conmigo, cero obra. Cero obra. Amén. Recordemos lo que Dios le dice a Moisés y luego Pablo lo cita en Romanos capítulo 9, su verso 8, diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De manera que del que quiere, tiene misericordia. Y al que quiere, endurece. Eso es de ahí. La gracia siempre es una prerrogativa divina. Es decir, que nunca es una obligación. Esto es muy importante y fundamental y que se debe de entender. Porque muchas veces y frecuentemente se piensa que Dios nos debe algo. Algunos dicen que sería bueno si nos diera una vida mejor. Y por ahí siguen o por ahí seguimos. En el momento que pensamos que Dios te debe algo, hay que recordar que si usted cree que Dios le debe algo, ya no está pensando en la gracia, más bien está pensando en justicia. ¿Sabe por qué? Porque la gracia nunca se debe. Yes. Incluso si Dios se complace en hacer uso de su gracia con una persona y se retiene de hacer uso de la misma gracia con otra persona, sigue siendo una cuestión de su gracia para la persona. Porque Dios sea amable con este y no con el otro. Eso no significa que Dios está obligado a dar la misma gracia a la otra persona. Y aquí no estamos hablando de obligación ni se está hablando de justicia, se está hablando de la misericordia y la gracia soberana. Praise the Lord. Gloria a Dios. La gracia soberana de Dios, quien es soberano. Amén. Y a su nombre, gloria. Les hemos dado antes, en otras ocasiones, el significado, la definición de lo que es la gracia. Gracia es favor inmerecido. Inmerecido quiere decir, o es cuando Dios se comporta de manera favorable hacia nosotros. De una manera en que no tenemos ningún derecho en virtud de nuestros méritos. Teológicamente hablando sobre la doctrina de la gracia, se debe considerar su importancia. ¿Por qué? Porque existe la distinción entre lo que llamamos la gracia común y lo que es la gracia especial o gracia salvadora. La gracia común se le llama gracia común porque es usada de forma universal
Y se refiere a esa gracia que Dios da a todas las personas. Que yo dije, a todas las personas. Donde la misericordia de Dios y la bondad de Dios se extiende a la raza humana sin discriminación, Yes. sin excepción de personas. La gracia común se refiere a la bondad y beneficios, los favores que Dios derrama generosamente a las personas, sean creyentes o no creyentes. Estamos hablando sobre multitud de favores que disfrutan las personas que aún no tienen comunión con Dios, no tienen una relación con Dios a través de la redención personal. Me explico. La gracia común es la gracia de Dios de la cual todos experimentan en un sentido amplio. Puede haber dos agricultores en el mismo campo, por ejemplo. Uno puede que sea devoto y cometido a las cosas de Dios y el otro puede ser que sea completamente profano, al fin como pagano que es. Posiblemente ambos necesitan la lluvia para sus cosechas. Y Dios en su bondad riega la tierra para que ambos sean beneficiados de la lluvia. Oh, gloria a Dios. No porque ellos se lo hayan ganado, a alguno de los dos. Es más, ninguno de los dos merece la lluvia. Pero la lluvia cae igualmente para los dos, para el bueno y para el malo. Ejemplo más común es cuando la Biblia habla sobre la providencia de Dios, que dice que la lluvia cae sobre los justos y sobre los injustos. Amén. Diferente a la gracia salvadora o la gracia especial que Dios da a los salvados o salvos de condenación mediante la obra terminada de redención en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde y que estas enseñanzas te sean de grande bendición y de mucho desarrollo a tu vida espiritual mientras caminamos con Cristo. Dios te bendiga. Amén.